Ok, guys, hoy día vamos a ver questions. Como ya saben, tenemos dos tipos de preguntas en inglés. Una es la WH question, que es nuestra temática de hoy día, y las otras son las yes/no question. Cuando hablamos de WH questions, tenemos la palabra what y tenemos otras más, como where, when, who, why. Estas preguntas se las puede denominar como preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque la respuesta no es, como en el caso de las yes/no question, sí o no. En el caso de las preguntas abiertas, que son estas WH question, si la pregunta es What is your name? La respuesta podría ser I am Carla o también My name is Carla. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. En el caso de las yes/no question, la pregunta sería con el verbo be, Are you Carla? Y la respuesta puede ser solamente Yes I am o No I am not. ¿Ok? Esas son las dos grandes diferencias entre estos tipos de preguntas. Ahora, profundizando más en las WH question, tenemos preguntas como what, who, when, which, why, how and where. ¿Para qué usamos what? Para preguntar sobre cosas o información no especificada. Utilizamos who para preguntar sobre la identidad o la presencia de personas. Utilizamos when para preguntar sobre el tiempo o el momento en el que ocurre algo. Which para preguntar sobre una selección específica entre diversas opciones. Why para preguntar una razón o el motivo de algo. How para preguntar de qué manera o en qué algo se hace o se encuentra. Y where para preguntar sobre un lugar, una ubicación de algo o alguien. Ahora, en este tipo de preguntas lo podemos dividir una con el verbo be, que es lo que vamos a ver ahorita, que tenemos la WH question, tenemos el verbo be, el sujeto, el complemento. Esta es la estructura de nuestra pregunta y por supuesto el question mark o el signo de pregunta. Ahora, ¿cómo realizamos las preguntas? Siguiendo esta base, esta fórmula. La WH question, nosotros de la lista que les he mostrado pueden elegir, depende de qué quieren preguntar, eligen una. En este caso, elegimos what. El verbo va a ser is. ¿Por qué? Porque estamos preguntando what is your name. Y la respuesta, como ya les dije, puede ser variada, pero aquí he puesto solo una opción. My name is Carla. Otra pregunta podría ser how are you? And the answer, y la respuesta sería I am sad. Where is the library? It is on the main street. Todas estas son preguntas con el verbo be. Bien, tenemos más tipos de preguntas. Tenemos preguntas con when, como when is the meeting? La respuesta podría ser it is on Monday. Why is she sad? She broke a glass. Which is your favorite color? It is green. Ahora, también tenemos preguntas WH question o preguntas abiertas con el simple present. ¿Cómo es la fórmula de estas preguntas? Empezamos con la WH question, tenemos el auxiliary que puede ser do o does, dependiendo de qué, del sujeto. Tenemos el verbo que tiene que estar en base form, es decir, en su forma base, no se cambia el verbo, el complemento y el signo de pregunta. ¿Okay? Esa es nuestra fórmula. ¿Cuál sería un ejemplo? What do you eat? Como pueden ver, estamos utilizando el auxiliar do porque el sujeto es you. Luego, la respuesta sería I eat vegetables on Mondays. Otra pregunta, where do you go swimming? I go to Narda School. ¿Ok? Entonces lo mismo, estamos utilizando el auxiliar do. ¿Por qué? Porque nuestro sujeto es you.
Cuando utilizamos does, cuando nuestro sujeto es she, he o it. Y del verbo, que está aquí en rojo, podemos ver que está en base form, es decir, no se altera. Ahora, con otro tipo de preguntas, when does he work? He works in a building. Which car does she like? She likes the red one. Does, con los sujetos he, she o it, el verbo igual se mantiene en forma base, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí en la respuesta he works in a building, el verbo, como estamos hablando en tercera persona, se altera y se le aumenta una S o una ES en todo caso, en el caso de algunos verbos. Pero en las preguntas no, porque estamos utilizando el auxiliar, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Practice.